Millonario pierde a su modelo y obliga a una empleada a desfilar, pero queda sin palabras. Ella solo limpiaba los pasillos, pero esa noche se convirtió en el centro de todas las miradas. Odiaba a la moda, hasta que la vio aparecer con el vestido que nadie más pudo llevar. Suscríbete para no perder esta historia de transformación, orgullo y un amor inesperado. El sonido de una taza estrellándose contra la pared resonó por toda la oficina. Alejandro Montero, con la respiración agitada y las venas del cuello marcadas, sostenía su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Cómo que Valeria no vendrá? ¿Sabes lo que está en juego? El desfile es en 3 semanas. Su voz autoritaria hizo que su asistente, Lucía, se encogiera ligeramente. Lo siento, señor Montero, pero su agente acaba de confirmar que firmó con Bellardi en Milán. El contrato es exclusivo e inmediato. Alejandro pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en años. La suite ejecutiva en el último piso del edificio Montero en Polanco ofrecía una vista panorámica de Ciudad de México, pero él solo veía su imperio desmoronándose frente a sus ojos. Los inversores japoneses vienen específicamente para ver la colección Primavera-Verano con Valeria como imagen. Sin esa inversión, dejó la frase en el aire, sabiendo que Lucía entendía las implicaciones. Podríamos buscar otra modelo de renombre, aunque con tan poco tiempo, sugirió Lucía, revisando frenéticamente su tablet. Otra modelo. Valeria no era solo una modelo, era la esencia de esta colección. Todo fue diseñado para ella, para su andar, para su complexión. Alejandro se acercó al ventanal. Abajo, la vida en Polanco seguía su curso, ajena a su crisis. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y rojizas que contrastaban con su humor sombrío. Había construido Montero Fashion desde cero, convirtiendo el pequeño taller de su padre en una marca reconocida en Latinoamérica. Ahora, cuando estaba a punto de dar el salto internacional, todo se desmoronaba. Cancela mis citas de esta noche. Me quedaré revisando el catálogo completo. Quizás podamos rediseñar algunas piezas, ordenó, aunque sabía que era prácticamente imposible. Horas más tarde, cuando el edificio había quedado casi vacío, Alejandro permanecía en su oficina rodeado de bocetos, muestras de tela y fotografías de la colección. El cansancio comenzaba a vencerlo cuando un ruido lo sobresaltó. Al levantar la mirada vio a una mujer joven con uniforme gris que parecía igualmente sorprendida de encontrarlo ahí. «Disculpe, señor, no sabía que había alguien. Volveré más tarde», dijo la mujer con voz suave, sosteniendo un carrito de limpieza. Estaba a punto de despedirla con un gesto, cuando la luz del atardecer iluminó su rostro. Algo en sus facciones, en la forma en que la luz delineaba su perfil, captó su atención profesional. Alejandro entrecerró los ojos, estudiándola como estudiaría una pieza de tela fina. «¿Cómo te llamas?», preguntó abruptamente. «Elena Suárez, señor. Trabajo en el equipo de limpieza desde hace 6 meses». Elena. Había algo en ella, algo que su ojo entrenado podía reconocer. Era más que su rostro de rasgos definidos o su figura esbelta que el uniforme no lograba ocultar. Era su postura, la forma en que sostenía la cabeza, una dignidad natural que raramente encontraba incluso en las modelos profesionales. «Elena», repitió, una idea formándose en su mente. «¿Alguna vez has modelado?». La pregunta pareció incomodarla profundamente. Sus ojos, de un marrón intenso, se ensombrecieron por un instante. «No, señor Montero, nunca». Alejandro se levantó y caminó hacia ella, observándola con ojo crítico, profesional, ignorando su evidente incomodidad. «Pues eso está a punto de cambiar», declaró con una sonrisa que no admitía réplica. «A partir de mañana, vas a ser nuestra nueva modelo principal». El rostro de Elena palideció, como si le hubieran anunciado una tragedia, en lugar de una oportunidad que muchas mujeres en México codiciarían. «Eso es imposible, señor. Yo solo soy personal de limpieza. No podría...». «No estoy preguntando, Elena», interrumpió Alejandro, con el tono que usaba para cerrar negociaciones. «Es una orden. Te necesito, y Montero Fashion te necesita. El resto son detalles». La mirada de determinación en sus ojos dejó claro que para Alejandro Montero la negativa no era una opción.
La modesta vivienda en la colonia Narvarte parecía muy lejana del lujo de Polanco. Elena cerró la puerta tras de sí, dejándose caer en el pequeño sofá desgastado. Las palabras del señor Montero seguían resonando en su cabeza como un eco persistente. «¿Te encuentras bien, hija?». La voz cálida de doña Carmen, su casera y casi madre adoptiva, la sacó de sus pensamientos. «No lo sé, Carmen». Elena suspiró profundamente. «El dueño de la empresa, el señor Montero, quiere que sea modelo para su desfile». Doña Carmen dejó escapar una risa incrédula. «¿Modelo? ¿Tú? ¿Tan absurdo suena?», preguntó Elena con una media sonrisa. «No, mi niña. Si te viera como te veo yo, entendería por qué te eligió. Lo que me sorprende es que tú hayas aceptado, después de...». «No acepté», interrumpió Elena, levantándose para servirse un vaso de agua. Él no preguntó, decidió. «Mañana debo presentarme en el estudio de fotografía en lugar de mi turno normal». A través de la pequeña ventana de la cocina podía verse el cielo nocturno de Ciudad de México, parcialmente oculto por la contaminación luminosa. Elena observó su reflejo en el cristal, su cabello negro recogido en un moño simple, sus ojos cansados, su piel morena clara. No se veía como las modelos de las revistas que tanto había estudiado en otra vida. «Podría renunciar», murmuró, más para sí misma que para Carmen. «¿Y luego qué? Los trabajos no abundan, Elena, y aún necesitas dinero para las medicinas de tu madre en Oaxaca». La mención de su madre hizo que Elena cerrara los ojos. María Suárez, postrada en cama desde hacía 2 años, dependía completamente de las remesas que ella enviaba cada mes. «No puedo volver a ese mundo, Carmen. Tú sabes lo que pasó». Doña Carmen se acercó y tomó las manos de Elena entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo duro. «Han pasado 5 años, mi niña. ¿No crees que ya es hora de perdonarte?». Los recuerdos afloraron dolorosamente. Las luces cegadoras de las pasarelas en París, el aroma a perfumes caros mezclado con champán, y luego el accidente. Aquel terrible accidente que la había hecho huir de la moda y enterrar su identidad anterior. «Isabela Vega está muerta, Carmen. Murió en aquel accidente en París. Ahora solo soy Elena, y me gusta mi vida simple. Pero el destino te está dando otra oportunidad. Quizás no sea casualidad». Elena negó con la cabeza. Nadie en México la reconocería. Isabela Vega había sido una promesa emergente en Europa, pero nunca había desfilado en su país natal. Además, el drástico cambio en su apariencia, el cabello teñido de negro en lugar de su rubio natural, los lentes de contacto marrones ocultando sus ojos verdes y los años de trabajo físico que habían transformado su figura, hacían casi imposible conectarla con aquella joven modelo de las revistas europeas. «Solo serán unas semanas», continuó doña Carmen. «Haz el desfile, cobra bien y envía más dinero a tu madre. Después puedes volver a tu vida normal». Elena sacó de su bolso el contrato temporal que Lucía, la asistente de Montero, le había entregado apresuradamente antes de salir. La cifra del salario hizo que sus ojos se abrieran con sorpresa. «Con esto podría pagar 6 meses de tratamiento para mamá», susurró. «¿Lo ves? A veces las oportunidades vienen disfrazadas de problemas». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Elena repasó mentalmente los movimientos básicos de pasarela, sorprendida de que su cuerpo aún recordara el ritmo. 3 pasos, pausa, giro, regreso. Era como andar en bicicleta. Su cuerpo no había olvidado. Antes de dormirse tomó una decisión. Sería la modelo de Alejandro Montero, pero mantendría su secreto. Nadie debía saber que la humilde limpiadora Elena Suárez había sido una vez Isabela Vega, la modelo que desapareció misteriosamente de las pasarelas europeas tras un trágico accidente que había costado la vida a su mejor amiga. Mientras tanto, en su penthouse en Polanco, Alejandro revisaba obsesivamente el perfil de empleada de Elena, buscando algo que explicara esa presencia natural que había captado su atención. Su instinto rara vez se equivocaba, y esta vez le decía que acababa de encontrar un diamante en bruto que podría salvar su imperio, o hundirlo definitivamente. El estudio fotográfico de Montero Fashion ocupaba todo el 5º piso del edificio corporativo. Amplios ventanales permitían que la luz natural inundara el espacio, creando el ambiente perfecto para las sesiones preliminares.
Cuando Elena cruzó las puertas de cristal, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Todos los presentes, fotógrafos, asistentes, maquillistas, la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Ahí está nuestra nueva estrella», anunció Alejandro, emergiendo de entre el personal con la confianza de quien sabe exactamente lo que hace, aunque en realidad estaba apostando su empresa a una corazonada. Elena permanecía inmóvil, consciente de cada mirada evaluadora. Vestía unos jeans sencillos y una blusa blanca, un atuendo que contrastaba dramáticamente con el ambiente sofisticado del estudio. «Señor Montero, comenzó ella, pero fue interrumpida por un gesto autoritario. «Llámame Alejandro. A partir de ahora trabajaremos muy cerca». Se volvió hacia el equipo. «Ella es Elena. Quiero una transformación completa. Cabello, maquillaje, estilo, todo. Y lo quiero ahora». Lucía, su asistente, se acercó con expresión preocupada. «Alejandro, los inversores japoneses llamaron. Quieren confirmar que Valeria estará en el desfile. Diles que tenemos algo mejor», respondió sin apartar la mirada de Elena. «Una exclusiva Montero, una cara nueva que revolucionará la industria». Elena fue conducida hacia una silla frente a un espejo rodeado de luces. Miguel, el estilista principal, comenzó a examinar su cabello con ojo crítico. «Es un lienzo en blanco», comentó, como si Elena no estuviera presente. «Podríamos aclarar un poco este negro, darle dimensión con algunos reflejos». «No». La firmeza en la voz de Elena sorprendió a todos, incluida ella misma. «Mi cabello se queda negro». Miguel miró a Alejandro, esperando que contradijera a la novata, pero éste simplemente asintió. «Es su rasgo distintivo. Trabajaremos con él tal como está». Las siguientes horas fueron una vorágine de actividad. Mientras los estilistas trabajaban, Elena luchaba internamente. Cada pincelada de maquillaje, cada prenda que le mostraban para probar, la acercaba peligrosamente a su antigua vida. Cuando Sofía, la maquillista, le pidió que se quitara los lentes de contacto para aplicar el delineador, Elena inventó rápidamente una excusa sobre una infección ocular reciente. «Los ojos oscuros combinan perfectamente con su tono de piel y el cabello negro», intervino Alejandro, salvándola sin saberlo. «Es una belleza muy mexicana, auténtica. Es exactamente lo que buscamos». Para media tarde, la transformación externa estaba completa. Elena apenas se reconocía en el espejo. Su rostro realzado con un maquillaje sutil pero efectivo, su cabello estilizado en ondas suaves que enmarcaban sus pómulos. La sencilla empleada de limpieza había desaparecido, pero tampoco había resurgido Isabela Vega. Era alguien nueva. «Ahora, camina para mí», ordenó Alejandro, conduciendo a Elena hacia un improvisado pasillo entre los equipos fotográficos. Fue un momento de verdad. Elena dio un paso, luego otro, consciente del peso de las miradas escépticas. Su cuerpo recordaba el ritmo, pero su mente luchaba contra los recuerdos. El pánico comenzó a apoderarse de ella. «No puedo», murmuró, deteniéndose abruptamente. Alejandro se acercó, visiblemente irritado. «¿Qué quieres decir con que no puedes? Es solo caminar». «No es solo caminar», respondió ella, bajando la voz para que solo él pudiera escucharla. «Es exponerse, es ser juzgada, es tu trabajo ahora», completó él con dureza. «Y mi empresa depende de ello». Sus miradas se encontraron en un duelo silencioso. Elena vio en sus ojos no solo determinación, sino algo más profundo: miedo. Alejandro Montero, el implacable magnate, estaba asustado. «3 semanas», continuó él, suavizando ligeramente su tono. «Dame 3 semanas de tu vida. Después, si quieres volver a la limpieza, no te detendré». Algo en su vulnerabilidad momentánea tocó una fibra en Elena. Respiró profundamente, cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, adoptó una postura diferente. Sus hombros se relajaron, su barbilla se elevó ligeramente, y sus ojos adquirieron una intensidad nueva. Con un movimiento fluido, comenzó a caminar. No era el andar común de una persona normal, ni siquiera el de una novata imitando a una modelo. Era el paso seguro, rítmico y elegante de alguien que ha recorrido las pasarelas más prestigiosas del mundo. El estudio quedó en completo silencio,
interrumpido solo por el clic ocasional de la cámara de Daniel, el fotógrafo principal, quien había comenzado a disparar instintivamente. Elena llegó al final del improvisado pasillo, giró con gracia natural y regresó, cada paso cargado de una presencia que magnetizaba todas las miradas. Cuando se detuvo frente a Alejandro, encontró en su rostro una expresión indescifrable, una mezcla de asombro, alivio y algo más que no supo identificar. «¿Dónde aprendiste a caminar así?», preguntó él en voz baja. «Veo muchos desfiles en YouTube», respondió ella, evitando su mirada penetrante. Alejandro sabía que mentía, pero decidió no presionar. Al menos no por ahora. «Sea como sea, acabas de salvar el primer día. Mañana comenzamos con las fotos oficiales». Cuando todos comenzaron a dispersarse, comentando con entusiasmo renovado sobre el potencial de la nueva chica, Daniel se acercó a Alejandro y le mostró las fotos en la pantalla de su cámara. «Hay algo en ella», murmuró el fotógrafo. «Algo familiar». «Es especial», concedió Alejandro estudiando las imágenes. «Diferente a Valeria, pero igual de impactante». «No, es más que eso. Juraría que la he visto antes, pero no logro ubicarla». Elena, que alcanzó a escuchar el comentario mientras recogía sus cosas, sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía que ser más cuidadosa. Daniel era conocido por su trabajo internacional. Existía la posibilidad de que hubiera fotografiado a Isabela Vega en algún momento. Al salir del edificio horas más tarde, la ansiedad se mezclaba con una emoción que creía olvidada, la adrenalina de la pasarela, la satisfacción de una sesión exitosa. Una parte de ella, esa parte que había intentado enterrar durante años, había despertado. La rutina se estableció rápidamente. Durante el día, Elena se transformaba en la nueva imagen de Montero Fashion. Por las noches, volvía a ser la sencilla mujer que compartía una pequeña vivienda en la colonia Narvarte. Mantenía ambos mundos cuidadosamente separados, como si viviera dos vidas paralelas. Alejandro, por su parte, se involucraba personalmente en cada aspecto del entrenamiento de Elena. Supervisaba las sesiones fotográficas, ajustaba las prendas durante las pruebas de vestuario e incluso le daba indicaciones directas sobre expresiones y posturas. «No, así no», insistía durante una sesión particularmente exigente. La colección Raíces representa la fusión entre lo tradicional mexicano y lo contemporáneo. Necesito que cada pose cuente esa historia. Elena, agotada después de horas bajo las intensas luces, respiró profundamente y contuvo una respuesta mordaz. En lugar de eso, recordó una técnica que había aprendido años atrás. «Quizás si me hablas más sobre tu inspiración», sugirió con voz controlada. «¿Qué sentiste cuando diseñaste esta pieza?». La pregunta pareció descolocar a Alejandro. Nadie en su equipo solía interesarse por el proceso creativo detrás de las prendas. Se limitaban a ejecutar sus órdenes. «Esta blusa», comenzó, acercándose para ajustar el bordado que adornaba el hombro de Elena, «está inspirada en los huipiles tradicionales de Oaxaca, pero reinterpretados con técnicas contemporáneas y materiales sustentables». Al mencionar Oaxaca, notó que algo cambiaba en los ojos de Elena. Una chispa de reconocimiento, quizás de nostalgia. «¿Conoces Oaxaca?», preguntó, más por curiosidad que por relevancia para la sesión. «Es mi tierra», respondió ella con una suavidad que contrastaba con su habitual reserva. «Crecí allí, en un pequeño pueblo en la Sierra Norte. Nunca lo mencionaste en tu formulario de empleo. No preguntaron sobre mi infancia, solo sobre mi experiencia laboral». Alejandro hizo una señal a Daniel para que continuara con la sesión y observó cómo, tras esa breve conversación, las poses de Elena adquirían una fluidez diferente. Había una conexión emocional con la prenda que antes no existía. «Perfecto», murmuró Daniel mientras disparaba la cámara. «Sea lo que sea que le dijiste, funcionó». Esa noche, más tarde de lo habitual, Alejandro permanecía en su oficina revisando las fotos del día cuando notó algo peculiar. En varias tomas donde Elena llevaba prendas con escote en la espalda, se podía apreciar parcialmente una cicatriz que el maquillaje no había cubierto completamente. Por pura curiosidad profesional, amplió la imagen para examinar mejor el detalle. La cicatriz tenía una forma distintiva, como si fuera el resultado de un impacto o un corte profundo. Su mente analítica comenzó a trabajar, preguntándose si sería necesario retocar las fotos
o ajustar los diseños para ocultarla. Casi por instinto, abrió su navegador y buscó cicatrices, modelos, accidentes. Los resultados fueron variados, pero uno en particular captó su atención. Un artículo de una revista de moda francesa de 5 años atrás, titulado El misterioso retiro de Isabella Vega tras trágico accidente en París. El artículo describía cómo la prometedora modelo mexicana había desaparecido del mundo de la moda tras un accidente automovilístico que había cobrado la vida de otra modelo, Camille Dubois. Los detalles eran escasos, pero mencionaban que Isabella había resultado herida y que, tras recuperarse, había decidido abandonar su carrera. Isabella Vega, murmuró Alejandro, buscando imágenes de la modelo desaparecida. Las fotografías mostraban a una joven de cabello rubio y ojos verdes, con facciones que resultaban vagamente familiares a pesar de las evidentes diferencias con Elena. Movido por una corazonada, Alejandro descargó una de las fotos de Isabella y otra reciente de Elena. Utilizando un programa de edición, oscureció el cabello de Isabella y cambió el color de sus ojos. El resultado lo dejó sin aliento. «No puede ser», susurró, comparando ambas imágenes. Había diferencias, por supuesto. Elena tenía rasgos más maduros, su estructura facial ligeramente modificada por el paso del tiempo y quizás por el propio accidente. Pero las similitudes eran innegables para un ojo entrenado como el suyo, acostumbrado a estudiar rostros y proporciones. En ese momento, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Su técnica impecable al caminar, su conocimiento instintivo de las poses, su resistencia a hablar de su pasado. Elena Suárez no era una simple empleada de limpieza, era Isabella Vega, la modelo que había desaparecido del radar de la moda internacional tras una tragedia. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué abandonar una carrera prometedora para convertirse en personal de limpieza? ¿Y por qué mostrarse tan reticente a volver a las pasarelas cuando claramente tenía el talento y la pasión? Alejandro cerró su laptop lentamente. El descubrimiento le proporcionaba una ventaja, un conocimiento que podría utilizar para asegurar la cooperación total de Elena. Sin embargo, algo lo detuvo. Había visto el miedo en sus ojos cuando la presionaba demasiado, la forma en que se tensaba cuando alguien mencionaba su pasado. Fuera cual fuera la historia completa, era evidente que cargaba con un peso significativo, y por primera vez en su carrera, Alejandro se preguntó si el éxito de su empresa justificaba explotar el secreto doloroso de otra persona. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Elena contemplaba su reflejo en el espejo del baño. Se había quitado los lentes de contacto marrones, revelando sus ojos naturalmente verdes. Con manos temblorosas, humedeció una toalla y comenzó a frotar suavemente la cicatriz en su espalda, ese recordatorio permanente del accidente que había cambiado su vida. «Lo siento, Camille», susurró a la nada como hacía cada noche en su ritual privado de penitencia. «Lo siento tanto». El ritmo de trabajo se intensificó a medida que se acercaba la fecha del desfile. Elena pasaba ahora días completos en la sede de Montero Fashion, trabajando directamente con diseñadores, fotógrafos y el equipo de producción. Las extensas jornadas le dejaban poco tiempo para pensar, algo que, paradójicamente, agradecía. Mientras estuviera ocupada, los recuerdos se mantenían a raya. Aquella mañana, el estudio principal se había transformado en un caos organizado. Asistentas corrían de un lado a otro con prendas en perchas, mientras los técnicos ajustaban las luces para la sesión final que completaría el catálogo de la colección. «Necesito que tengas lista la serie de trajes de noche en 5 minutos», ordenó Alejandro a uno de los estilistas mientras revisaba compulsivamente su teléfono. «Los japoneses acaban de confirmar que llegan mañana. Quieren ver un avance del catálogo». Elena, sentada mientras le daban los últimos toques a su maquillaje, observaba a Alejandro con creciente curiosidad. Durante los últimos días, había notado un cambio sutil en su comportamiento hacia ella. Ya no la presionaba con la misma intensidad. En su lugar, parecía estudiarla con una mezcla de profesionalismo y algo más profundo, casi como si intentara resolver un enigma. «El vestido rojo», anunció Alejandro, acercándose a ella cuando la maquillista terminó. «Es la pieza central de la colección. Necesito que lo sientas como una segunda piel».
El vestido en cuestión era una obra maestra de diseño, seda roja que fluía como agua, con detalles de rebordado tradicional oaxaqueño reinterpretados en un estilo contemporáneo. La espalda descubierta presentaba un reto para Elena, dejaría visible su cicatriz. Podríamos usar maquillaje corporal para cubrir, comenzó a sugerir Sofía, la maquillista. No, interrumpió Alejandro con firmeza. Las cicatrices son parte de la historia de una persona. No vamos a ocultarla. La mirada que intercambió con Elena contenía un mensaje silencioso que la hizo estremecer. ¿Acaso él sabía? La sesión transcurrió en una tensión palpable. Elena posaba mecánicamente, su mente dividida entre el presente y la creciente sospecha de que su secreto ya no era tan secreto. «Necesito más emoción», exigió Daniel desde detrás de la cámara. «Este vestido cuenta una historia de resiliencia, de belleza que surge del dolor. Quiero verlo en tu mirada, Elena». Algo en esas palabras tan específicas, tan dirigidas a su historia personal, quebró su concentración. Con un movimiento brusco, Elena se apartó de las luces. «Necesito un momento», dijo con voz tensa, dirigiéndose hacia los vestidores. Alejandro hizo un gesto al equipo para que les dieran espacio y siguió a Elena. La encontró de pie frente al espejo, respirando agitadamente. «¿Qué saben?», preguntó ella sin volverse, sus ojos encontrando los de él en el reflejo. «Yo sé», respondió Alejandro con calma. «Ellos sospechan, pero no están seguros». Un silencio denso se instaló entre ambos. Elena cerró los ojos momentáneamente, como reuniendo fuerzas para enfrentar lo inevitable. «¿Desde cuándo?» «Hace 3 días. La cicatriz en tu espalda, las coincidencias en tu técnica. Hice algunas búsquedas». Elena se volvió lentamente para encararlo, abandonando la pretensión de seguir ocultándose. «¿Y ahora qué? ¿Vas a exponerme? ¿Usarlo como publicidad para tu desfile?» La modelo desaparecida regresa. La amargura en su voz sorprendió a Alejandro. Había esperado miedo, quizás vergüenza, pero no esta furia contenida. «No», respondió con sinceridad. «Tu secreto está a salvo conmigo. Pero necesito entender, Elena, o Isabela, si prefieres». «Isabela está muerta», respondió ella automáticamente. «Murió en ese auto junto con Camille». Alejandro se acercó cautelosamente, como quien se aproxima a un animal herido. «¿Qué pasó realmente esa noche en París?» Los reportes eran vagos. Elena cerró los ojos y por un momento Alejandro pensó que no respondería. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si relatara la historia de otra persona. «Estábamos celebrando. Camille y yo habíamos sido seleccionadas para la campaña de Givenchy. Era nuestro gran momento». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Bebimos demasiado. Discutimos sobre quién debía conducir de regreso al hotel. Yo insistí, creía estar en mejor estado que ella». Alejandro permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. Un momento de distracción, un segundo mirando el GPS. Fue todo lo que tomó. Su voz se quebró ligeramente. El impacto fue del lado del copiloto. Camille murió instantáneamente. Yo sobreviví con esta cicatriz y el peso de haber matado a mi mejor amiga. «Fue un accidente», murmuró Alejandro. «Un accidente que yo causé», replicó Elena con dureza. «Después de recuperarme físicamente, no pude volver. Cada pasarela, cada flash, me recordaba a ella. Así que desaparecí. Cambié mi apariencia, mi nombre, mi vida. Vine a México, a un lugar donde Isabela Vega nunca había desfilado. ¿Y tu familia? Mi madre vive en Oaxaca. Es la única que sabe la verdad. El dinero que gano lo envío para su tratamiento médico». Alejandro procesó la información en silencio. De pronto, muchas piezas encajaban. Su renuencia inicial, su insistencia en mantener ciertos aspectos de su apariencia, su conocimiento profesional que intentaba disimular. «Lo que hiciste en el pasado no define quién eres ahora», dijo finalmente. «Y lo que veo es a una mujer con un talento extraordinario que ha estado ocultándose del mundo por culpa». «No es tan simple», respondió ella secándose una lágrima rebelde. «Nunca dije que lo fuera, pero este desfile podría ser una forma de redención, no como Isabela, sino como Elena. Una nueva oportunidad». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Lucía, visiblemente nerviosa.
Alejandro, los del departamento legal están aquí. Hay un problema con el contrato de Elena. La tensión volvió inmediatamente al rostro de Alejandro. ¿Qué clase de problema? Encontraron inconsistencias en su documentación. Dicen que necesitan verificar su identidad real antes de continuar. La mirada de pánico que Elena dirigió a Alejandro fue suficiente para que tomara una decisión instantánea. Diles que es un error administrativo. Yo me encargaré personalmente. Cuando Lucía se retiró, Alejandro se volvió hacia Elena. Resolveré esto, pero necesito tu confianza total de ahora en adelante, sin más secretos entre nosotros. Elena asintió lentamente. Por primera vez en años, alguien más compartía su carga. La sensación era aterradora y liberadora a la vez. Ahora, volvamos ahí fuera, continuó Alejandro, recuperando su tono profesional. Ese vestido rojo está esperando a que le hagas justicia. Mientras regresaban al estudio, una nueva dinámica se había establecido entre ellos. Ya no era solo el jefe exigente y la empleada reluctante. Un vínculo más profundo comenzaba a formarse, basado en vulnerabilidades compartidas y secretos confesados. El restaurante en la azotea del Hotel Condesa ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México que normalmente hubiera cautivado a cualquier visitante. Sin embargo, los 3 ejecutivos japoneses sentados frente a Alejandro parecían inmunes al encanto del atardecer capitalino, sus rostros impasibles mientras hojeaban el catálogo preliminar. «Impresionante trabajo, Montero-san», comentó finalmente Tanaka, el más veterano del grupo, cerrando el catálogo con un movimiento deliberado. «Pero no es lo que esperábamos». Alejandro mantuvo su expresión serena, aunque por dentro sentía cómo su estómago se contraía. ¿Puedo preguntar qué aspecto no cumple con sus expectativas? Contratamos a Montero Fashion por Valeria Ruiz, respondió Tanaka directamente. Su nueva modelo es interesante, diferente, pero el mercado asiático respondía a la imagen de Valeria. Elena trae una nueva dimensión a la colección, argumentó Alejandro. Una autenticidad que... Autenticidad, interrumpió Nakamura, el más joven de los 3. No es lo que vende en Tokio o Seúl. Vendemos aspiración, fantasía, inaccesibilidad. Alejandro respiró profundamente, controlando su frustración. Había trabajado demasiado, arriesgado demasiado, para rendirse ahora. Les propongo algo, dijo finalmente. Asistan al desfile la próxima semana. Vean la colección en movimiento, con Elena como protagonista. Si después de eso siguen sin estar convencidos, renegociaremos los términos. Los 3 hombres intercambiaron miradas, comunicándose en silencio antes de que Tanaka asintiera levemente. Una oportunidad, Montero-san, pero le sugiero un plan de contingencia. La reunión concluyó con cortesías formales que apenas ocultaban la tensión subyacente. Cuando los inversores se marcharon, Alejandro permaneció en la mesa, su mente trabajando frenéticamente en posibles soluciones. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Cómo fue la reunión? La pregunta tan simple provocó en él una reacción inesperada. En pocas semanas, esta mujer había pasado de ser una empleada anónima a alguien en quien pensaba constantemente, con quien compartía preocupaciones y esperanzas para el futuro de su empresa. Complicada, respondió sinceramente. Podemos vernos. Necesito discutir algunos cambios. Una hora más tarde se encontraban en un pequeño café en la colonia Roma, lo suficientemente alejado de los círculos de moda para hablar con libertad. ¿Tan mal fue?, preguntó Elena después de que Alejandro le relatara la reunión. «Quieren a Valeria», respondió él simplemente, «o al menos quieren lo que Valeria representa». Elena jugueteó con su taza de café, procesando la información. «Entonces, ¿me estás diciendo que todo esto fue en vano?» «No», respondió Alejandro con una vehemencia que sorprendió a ambos. «Estoy diciendo que necesitamos cambiar de estrategia, hacerlos ver lo que yo veo cuando te miro en esas prendas». Algo en su tono hizo que Elena levantara la mirada, encontrándose con una intensidad en los ojos de Alejandro que iba más allá de lo profesional. «¿Y qué ves exactamente?», preguntó en voz baja. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto valioso. «Veo autenticidad. Veo a una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que comprende lo que significa perder y seguir adelante.
Veo a alguien que da vida a esas prendas de una manera que Valeria, con toda su belleza, nunca podría. El silencio que siguió estaba cargado de algo indefinible, una tensión que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. El desfile, continuó Alejandro, rompiendo el momento, tiene que ser más que una simple presentación de modas. Tiene que contar una historia. Tu historia, bueno, una versión de ella. Elena frunció el ceño. No quiero que mi tragedia personal se convierta en un espectáculo. No tu tragedia, aclaró él. Tu renacimiento. La idea de que la belleza verdadera surge de la superación, de la autenticidad. Es lo que hace que esta colección sea especial. Mientras Alejandro hablaba, Elena notaba cómo su visión inicial se transformaba, adaptándose no solo a la crisis con los inversores, sino también a la historia que habían descubierto juntos. Quiero rediseñar algunos elementos, continuó él, su entusiasmo creciendo. Incorporar la cicatriz como un elemento de diseño. No ocultarla, sino celebrarla como símbolo de resiliencia. ¿Exponerme así? La ansiedad era evidente en su voz. No como Isabela, aseguró Alejandro, tomando instintivamente su mano sobre la mesa. Como Elena, una mujer con un pasado, como todos, pero que ha encontrado la fuerza para transformarlo en algo hermoso. El contacto de sus manos envió una corriente eléctrica entre ambos. Por un momento el desfile, los inversores, incluso sus propias historias personales, parecieron desvanecerse, dejando solo esa conexión inesperada. Elena retiró su mano lentamente, no por rechazo, sino por la intensidad de lo que estaba sintiendo. ¿Crees que funcionará? ¿Que los inversores lo entenderán? Si lo presentamos correctamente, verán lo que yo veo. La confianza en su voz era contagiosa. Pero necesito que confíes en mí completamente, que te entregues al proceso. Algo en la forma en que dijo «entregues» hizo que el corazón de Elena se acelerara. ¿Era posible que él también estuviera sintiendo esta atracción inesperada? ¿O simplemente proyectaba su propia confusión emocional? Lo intentaré, respondió finalmente. Esa noche, en su camino de regreso a Narvarte, Elena reflexionaba sobre cómo su vida había dado un giro tan drástico en tan poco tiempo. Había pasado de ocultarse en las sombras a estar a punto de exponerse en la luz más brillante, no como Isabela Vega, sino como una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Y luego estaba Alejandro. El hombre que había comenzado como un jefe intimidante se había transformado en... ¿qué exactamente? ¿Un confidente? ¿Un amigo? ¿Algo más? Mientras tanto, en su penthouse en Polanco, Alejandro trabajaba frenéticamente en los nuevos diseños, intentando concentrarse exclusivamente en el aspecto profesional del desafío. Sin embargo, el recuerdo del rostro de Elena, de la vulnerabilidad en sus ojos cuando compartió su historia, de la electricidad de su contacto casual, seguía interrumpiendo sus pensamientos. «Concéntrate», se dijo a sí mismo, «la empresa primero». Pero por primera vez en su carrera, no estaba seguro de si la empresa seguía siendo su única prioridad. La semana previa al desfile transcurrió en un torbellino de actividad frenética. El equipo de Montero Fashion trabajaba día y noche, implementando los cambios radicales que Alejandro había concebido tras la reunión con los inversores japoneses. La colección, originalmente pensada como una fusión de elementos tradicionales mexicanos con diseños contemporáneos, ahora incorporaba un concepto más profundo: la transformación, el renacimiento, la belleza que surge de las cicatrices. En el amplio taller del tercer piso, Alejandro supervisaba personalmente las modificaciones a las piezas clave. Un grupo de bordadoras oaxaqueñas, traídas especialmente para el proyecto, trabajaba en motivos que sutilmente evocaban formas de cicatrices estilizadas, convirtiéndolas en elementos decorativos de sorprendente belleza. «El vestido rojo necesita más contraste», indicaba Alejandro, inclinándose sobre una de las mesas de trabajo. «Quiero que el patrón en la espalda complemente la línea natural de su cicatriz, como si fuera una extensión intencional del diseño». Elena, que había estado observando el proceso desde la puerta, se acercó silenciosamente. La dedicación de Alejandro la conmovía profundamente. Nunca había visto a alguien trabajar con tal pasión y propósito. «¿No crees que es demasiado obvio?», preguntó,
refiriéndose al énfasis en las cicatrices como elemento de diseño. Alejandro levantó la mirada sorprendido por su presencia. No es obvio, es valiente. Hay una diferencia. Sus ojos se encontraron con una intensidad que se había vuelto habitual entre ellos. Esa comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. Los periodistas harán preguntas, insistió Elena. Querrán saber de dónde surgió la inspiración. Diremos la verdad, o parte de ella, respondió Alejandro, incorporándose para estar a su altura. Que la colección celebra la imperfección, la resiliencia, la capacidad humana de transformar el dolor en belleza. Una de las bordadoras, una mujer mayor de rostro arrugado por el sol, sonrió mientras trabajaba. Como nosotros en Oaxaca, comentó en voz baja. Después del terremoto bordamos nuestras casas rotas en los huipiles, convertimos nuestro dolor en arte. La observación, tan simple y profunda, quedó flotando entre ellos. Elena sintió una conexión inesperada con sus raíces, con esa sabiduría ancestral que parecía entender instintivamente lo que Alejandro intentaba lograr. ¿Ves?, dijo él, tomando suavemente su mano para guiarla hacia la mesa de trabajo. No estamos inventando nada nuevo, solo recordando algo que nuestro pueblo siempre ha sabido. La inclusión de ese nuestro, esa asunción de una identidad compartida, no pasó desapercibida para Elena. En ese momento, Alejandro no era el empresario calculador, sino un creativo conectado con su herencia cultural, con una sensibilidad que ella no había advertido antes. Las horas se convirtieron en días. Elena no solo modelaba las prendas, sino que comenzó a participar activamente en el proceso creativo, sugiriendo ajustes, compartiendo historias de técnicas textiles tradicionales que había aprendido en su infancia en Oaxaca. Su relación con el equipo cambió sutilmente. Ya no era la extraña impuesta por el jefe, sino una colaboradora valorada por su conocimiento y sensibilidad. Una tarde, mientras Alejandro y Elena revisaban el orden final de las prendas para el desfile, Lucía interrumpió con expresión preocupada. «Tenemos un problema», anunció mostrándoles su tablet. Valeria acaba de publicar esto en sus redes sociales. La pantalla mostraba una publicación reciente. Valeria posando con un diseñador italiano, anunciando su participación sorpresa en un desfile en Milán programado para el mismo día que el evento de Montero Fashion. «Ha sido deliberado», murmuró Alejandro, la tensión evidente en su mandíbula. «Quiere asegurarse de que los medios internacionales estén enfocados en ella ese día». «¿Crees que afectará la asistencia?», preguntó Elena. «No la asistencia, pero sí la cobertura mediática». Alejandro dejó la tablet sobre la mesa, su mente ya trabajando en posibles soluciones. «Necesitamos algo que haga que los fotógrafos y periodistas elijan nuestro evento sobre el de Milán. Podríamos filtrar que tenemos una modelo misteriosa», sugirió Lucía. «Generar intriga». Alejandro negó con la cabeza. «Demasiado obvio. Además, no quiero que esto se convierta en un circo mediático sobre la identidad de Elena». Elena, que había permanecido en silencio, procesando la noticia, habló repentinamente. «¿Y si usamos ambas identidades?». Ambos la miraron confundidos. «Me refiero a», continuó, aclarando su idea, «¿qué pasaría si Isabela Vega regresara oficialmente para este único desfile, como invitada especial, junto a la nueva musa de Montero Fashion, Elena Suárez?» Alejandro la miró con asombro. «¿Estás sugiriendo un desdoblamiento?», confirmó ella. «Técnicamente, soy ambas. Podríamos usar esto a nuestro favor». «¿Pero cómo?», preguntó Lucía, intrigada pero escéptica. «Físicamente no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Elena. «No necesito estarlo. Solo necesitamos que el público crea que lo estoy». La explicación de su plan dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Era arriesgado, técnicamente complejo y psicológicamente desafiante para Elena, pero también brillante en su audacia. «¿Estás segura?», preguntó finalmente, consciente de lo que esto significaría para ella. «Estarías enfrentando públicamente el pasado del que has estado huyendo». «En mis términos», respondió ella con una firmeza que lo sorprendió. «No como una víctima de la tragedia, sino como alguien que ha evolucionado más allá de ella». Esa noche, mientras el equipo técnico comenzaba a implementar los aspectos logísticos del nuevo plan, Alejandro insistió en acompañar a Elena a su casa.
El taxi avanzaba lentamente por el tráfico nocturno de la ciudad, creando un espacio íntimo donde finalmente podían hablar sin las constantes interrupciones del trabajo. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», preguntó Alejandro después de un prolongado silencio. «Sobre Isabela, quiero decir». Elena observaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla, su perfil iluminado intermitentemente por los neones y farolas. «Quizás fue lo que dijiste sobre transformar el dolor en belleza. O quizás fue darme cuenta de que he estado castigándome por algo que, aunque terrible, fue un accidente». Su voz adquirió un tono más suave, casi confesional. «Cuando Camille murió, sentí que no merecía seguir teniendo la vida que amaba, que debía sufrir, esconderme, renunciar a todo lo que me daba alegría». Alejandro extendió su mano para tomarla de ella, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Y ahora entiendo que la verdadera manera de honrar su memoria no es enterrarme en vida, sino vivir plenamente, usando el talento que compartíamos para crear algo significativo». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Creo que ella estaría de acuerdo. El taxi se detuvo frente al modesto edificio en Narvarte. Ninguno de los dos hizo ademán de moverse inmediatamente. «Gracias», dijo Alejandro finalmente. «¿Por qué?». «Por confiar en mí, por arriesgar tanto por la empresa». Elena lo miró directamente, su expresión sorprendentemente serena. «No lo estoy haciendo solo por la empresa, Alejandro». La confesión implícita quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Por un momento, pareció que Alejandro iba a decir algo más, quizás a actuar sobre la tensión que crecía entre ambos. En lugar de eso, llevó la mano de Elena a sus labios y depositó un beso suave, casi reverente, en sus nudillos. «Descansa», murmuró. «Mañana será un día intenso». Mientras el taxi se alejaba, Elena permaneció en la acera, su mano aún cálida donde los labios de Alejandro la habían tocado, preguntándose si estaba preparada para estas nuevas transformaciones, no solo la pública, el regreso simbólico de Isabela, sino también la personal, este sentimiento creciente hacia un hombre que había entrado en su vida como una tormenta y estaba cambiándolo todo. La víspera del gran desfile, el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la Ciudad de México, bullía de actividad. Montero Fashion había conseguido el permiso para utilizar el majestuoso vestíbulo principal, con su arquitectura Art Nouveau y Art Deco, como escenario para la presentación. Técnicos, decoradores, iluminadores y personal de seguridad trabajaban coordinadamente, transformando el espacio según la visión de Alejandro. En un área apartada que funcionaba como centro de operaciones, Elena observaba los monitores que mostraban el avance de los preparativos. La magnitud del evento la abrumaba. Esto estaba muy lejos de los pequeños desfiles en los que había participado como Isabela en sus inicios. «El comunicado de prensa ya está circulando», anunció Lucía, mostrándole su tablet. «La noticia del regreso de Isabela Vega como invitada especial está generando exactamente la reacción que esperábamos». Elena leyó rápidamente los titulares. «Isabela Vega reaparece tras 5 años de misterio. La modelo desaparecida vuelve para una noche especial. El regreso más esperado de la moda latinoamericana». La estrategia funcionaba. Los medios estaban volcándose hacia el evento de Montero, relegando la aparición de Valeria en Milán a segundo plano. «¿Cómo te sientes?», preguntó Lucía con genuina preocupación. A lo largo de las semanas, había pasado de ser una asistente distante a una aliada crucial en el plan, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado sin saber la profundidad del agua, respondió Elena honestamente. Alejandro, que había estado supervisando la instalación de la pasarela, se unió a ellas con expresión exhausta pero satisfecha. «Todo está listo. El escenario, la iluminación, el sistema para tu momento especial». El momento especial al que se refería era el clímax del desfile, la aparición simultánea de Isabela y Elena, un efecto que habían ensayado meticulosamente utilizando tecnología de proyección avanzada y un breve pero impactante juego de luces y espejos. «¿Los inversores japoneses?», preguntó Elena, consciente de que todo este esfuerzo tenía un objetivo comercial concreto, más allá de su redención personal. «Confirmados en primera fila». Tanaka parecía genuinamente intrigado por el giro dramático. Alejandro hizo una pausa,
dudando si compartir la siguiente información. También hay alguien más que ha confirmado su asistencia, los padres de Camille. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué vendrían? ¿Cómo supieron? Al parecer vieron la noticia del regreso de Isabela y decidieron venir por su cuenta. No sabemos exactamente sus intenciones. El pánico comenzó a apoderarse de Elena. Enfrentar a los medios, al público, incluso a sus antiguos colegas de la industria era una cosa, pero los Dubois, los padres de Camille, quienes habían perdido a su única hija en el accidente que ella había causado. «No puedo», murmuró, su respiración acelerándose. «No puedo verlos, no puedo enfrentarlos». Alejandro la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. «Elena, escúchame. No tienes que interactuar con ellos si no quieres. Podemos asegurarnos de que permanezcan en el público, lejos de los bastidores». «No entiendes», insistió ella, sus ojos llenándose de lágrimas. «Nunca los enfrenté después del accidente. Huí, como una cobarde». «Eras una joven traumatizada», intervino Lucía con suavidad. «Cualquiera habría reaccionado igual». Elena negó con la cabeza. Debí haberles pedido perdón. Debí haberles dicho cuánto amaba a Camille, cuánto lamento que fuera ella quien murió y no yo. Alejandro la abrazó instintivamente, ofreciéndole el refugio de su cercanía. «Quizás esta es tu oportunidad», murmuró contra su cabello. «No de la manera que imaginaste, pero una oportunidad al fin». Elena se permitió un momento de vulnerabilidad en sus brazos antes de separarse, secándose las lágrimas con determinación. «Necesito un momento a solas», dijo. «Estaré bien para el ensayo final. Lo prometo». Mientras Elena se alejaba hacia un rincón tranquilo del palacio, Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Lucía, notando su expresión, sonrió levemente. «Nunca te había visto así por nadie», comentó. «¿Así cómo?», preguntó él, a la defensiva. Completamente involucrado, no solo profesionalmente. Alejandro no respondió inmediatamente. Su relación con Elena había evolucionado de una manera que no había anticipado ni planeado. Lo que comenzó como una decisión desesperada para salvar su empresa se había convertido en algo mucho más complejo y personal. «Ella es especial», dijo finalmente, con una sencillez que contrastaba con su habitual elocuencia. «Y tú estás enamorado», afirmó Lucía, no como una pregunta, sino como una constatación. Antes de que Alejandro pudiera responder, el equipo técnico lo llamó para resolver un problema con la iluminación. La conversación quedó suspendida, pero las palabras de Lucía permanecieron con él mientras trabajaba, una verdad que había estado evitando admitir incluso para sí mismo. Horas más tarde, cuando el ensayo general concluyó exitosamente y la mayoría del equipo se había retirado a descansar antes del gran día, Alejandro encontró a Elena sentada sola en las escaleras principales del palacio, contemplando el imponente vitral Tiffany que coronaba el techo. «Deberías descansar», dijo, sentándose a su lado. «Mañana será intenso». «No podría dormir aunque lo intentara», respondió ella, sin apartar la mirada del vitral multicolor que representaba los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. «Es curioso cómo la vida te lleva exactamente donde necesitas estar, incluso cuando crees que estás huyendo». Alejandro siguió su mirada hacia el vitral. «¿A qué te refieres?» «Cuando dejé París, elegí México porque pensé que aquí podría desaparecer, ser anónima. Y ahora estoy a punto de tener la exposición más grande de mi carrera, precisamente aquí». Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios, como si el destino tuviera un extraño sentido del humor. «O quizás es exactamente donde debías estar», sugirió Alejandro, «para cerrar el círculo, para encontrar la paz». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del palacio vacío, tan diferente del caos que lo invadiría al día siguiente. «¿Qué pasará después?», preguntó finalmente Elena. «Después del desfile, quiero decir». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados múltiples. ¿Se refería a la empresa? ¿A su carrera como modelo? ¿O a lo que estaba creciendo entre ellos? «Eso depende en gran parte de ti», respondió Alejandro cautelosamente. «La puerta está abierta para que continúes modelando para Montero, si es lo que deseas. O podrías retomar tu carrera internacional, ahora que Isabela ha regresado simbólicamente». Elena lo miró directamente, buscando algo más en su respuesta.
¿Y si lo que deseo no tiene que ver solo con mi carrera? El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué es lo que deseas, Elena? En lugar de responder con palabras, Elena se inclinó lentamente hacia él, dándole tiempo para retroceder si así lo quería. Cuando sus labios se encontraron, fue como si algo encajara en su lugar, una pieza final de un rompecabezas que habían estado armando inconscientemente desde el día en que se conocieron. El beso, tierno y exploratorio al principio, se profundizó gradualmente, canalizando semanas de tensión no resuelta, de emociones contenidas, de momentos compartidos que los habían acercado inexorablemente a este instante. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «He estado queriendo hacer esto desde hace semanas», confesó. «¿Qué te detuvo?», preguntó ella, sus dedos entrelazados con los de él. Al principio, la ética profesional, luego el miedo a complicar todo justo cuando comenzabas a confiar en mí. Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos de una manera que él raramente había visto. Para alguien tan decidido en los negocios, puede ser sorprendentemente cauteloso. Solo cuando se trata de algo, alguien que realmente me importa. Se besaron nuevamente, más brevemente esta vez, sellando una promesa tácita de explorar lo que estaban haciendo entre ellos una vez que pasara la tormenta del desfile. «Deberíamos irnos», dijo finalmente Alejandro, aunque sin hacer ademán de moverse. «Mañana es el gran día». Elena asintió, pero también permaneció inmóvil, disfrutando del momento, grabándolo en su memoria. Mañana enfrentaría su pasado públicamente, cerraría un capítulo doloroso de su vida y posiblemente comenzaría uno nuevo. La perspectiva, que días atrás la habría aterrorizado, ahora le producía una extraña calma. «Estoy lista», dijo finalmente, tanto para Alejandro como para sí misma. Mientras abandonaban el Palacio de Bellas Artes, tomados de la mano como dos adolescentes en su primer amor, ninguno de los dos podía imaginar completamente lo que el día siguiente les deparaba. Solo sabían que, fuera lo que fuese, lo enfrentarían juntos. El día había llegado. Desde temprano el Palacio de Bellas Artes se convirtió en un hervidero de actividad. Caravanas de vehículos descargaban equipamiento, modelos, maquillistas, estilistas y personal de seguridad. Los primeros periodistas comenzaron a llegar horas antes del evento, ansiosos por conseguir la mejor ubicación para capturar el misterioso regreso de Isabel La Vega y la presentación de la revolucionaria colección de Montero Fashion. En un camerino privado, alejado del caos, Elena permanecía sentada frente al espejo mientras Sofía, la maquillista principal, daba los últimos toques a su rostro. El maquillaje era sutil pero efectivo, realzando sus rasgos naturales en lugar de transformarlos drásticamente. «Estás hermosa», comentó Sofía, evaluando su trabajo con ojo crítico. «Diferente a cómo te veías como Isabela, pero igual de impactante». Elena estudió su reflejo. El comentario era acertado. No había intentado recrear a Isabela, sino presentar una versión evolucionada de sí misma. Su cabello negro enmarcaba su rostro en ondas suaves, y el maquillaje realzaba sus ojos, ahora sin los lentes de contacto marrones, revelando su verde natural. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Alejandro. Cuando entró, se detuvo momentáneamente, impactado por la visión de Elena. «Déjanos solos, por favor», pidió a Sofía, quien recogió discretamente sus materiales y salió, cerrando la puerta tras de sí. «¿Y bien?», preguntó Elena, repentinamente nerviosa bajo su mirada intensa. «¿Luzco como una modelo que vale millones en inversión japonesa?». Alejandro se acercó lentamente, tomando sus manos para ayudarla a levantarse. «Luces como alguien que no tiene precio», respondió con una sinceridad que la conmovió. Se miraron en silencio por un momento, ambos conscientes de que estaban al borde de algo monumental, tanto profesional como personalmente. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «No es exactamente un regalo convencional». Intrigada, Elena abrió la caja. En su interior había un delicado broche de plata con incrustaciones de turquesa y coral, diseñado para simular la forma de una cicatriz estilizada, similar a la suya pero convertida en una obra de arte. «Es hermoso», susurró, genuinamente impresionada por el simbolismo y la belleza del objeto.
Lo mandé a hacer especialmente para hoy. Representa todo lo que esta colección significa. Transformar el dolor en belleza, las heridas en fortaleza. Con delicadeza, Alejandro tomó el broche y lo prendió en la solapa del elegante blazer que Elena usaría para la rueda de prensa previa al desfile. Sus dedos rozaron ligeramente el tejido sobre su corazón, un gesto íntimo que comunicaba más que cualquier palabra. Los inversores están impresionados con la expectativa que hemos generado, comentó, volviendo momentáneamente a su rol profesional. La prensa internacional está presente, incluso más de lo que esperábamos. El plan funcionó. ¿Y los Dubois?, preguntó Elena, la ansiedad regresando a su voz. ¿Están aquí? Alejandro asintió solemnemente. Llegaron hace una hora. Lucía los ubicó en asientos privilegiados, como solicitaste. Tras mucha reflexión, Elena había decidido no solo aceptar la presencia de los padres de Camille, sino asegurarse de que tuvieran la mejor visión del espectáculo y de lo que planeaba hacer después. Tengo miedo, confesó, permitiéndose ser vulnerable solo ante él. Pero también sé que es lo correcto. Estaré contigo en cada paso, prometió Alejandro, sellando su promesa con un beso breve pero intenso. Un golpe urgente en la puerta los interrumpió. Era Lucía, con expresión alterada. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «Valeria está aquí». «¿Qué?», exclamaron Alejandro y Elena al unísono. «Acaba de llegar con un equipo de cámaras. Está dando una entrevista improvisada afuera, diciendo que ha venido a dar la bienvenida a su vieja amiga Isabela». Elena palideció. «Ella sabe». «¿Cómo podría saberlo?», cuestionó Alejandro, aunque su tono indicaba que también lo creía posible. «No lo sé, pero no es coincidencia. Valeria nunca fue cercana a Isabela. Apenas coincidimos en un par de desfiles en París». Elena comenzó a pasearse nerviosamente por el camerino. «Está aquí para exponerme, para arruinar todo». Alejandro y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. El plan, ya de por sí arriesgado, se complicaba con este nuevo elemento. «Tenemos que adelantarnos», decidió Alejandro. «Cambiar la estrategia». «¿Qué sugieres?», preguntó Lucía, lista para ejecutar cualquier directriz. «La rueda de prensa. Hagámosla ahora antes del desfile en lugar de después». Elena se volvió hacia ella, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Confías en mí?». Ella asintió sin dudar. «Completamente». «Entonces haremos el anuncio ahora, no solo el regreso simbólico de Isabela, sino la verdad. Tu verdad en tus términos antes de que Valeria intente controlar la narrativa». La propuesta era audaz, casi temeraria. Revelar voluntariamente lo que había mantenido en secreto durante 5 años. Exponerse completamente ante los medios, ante los Dubois, ante el mundo. «¿Y si me odian?», susurró Elena, verbalizando su miedo más profundo. «¿Y si los Dubois nunca me perdonan?». «No puedes controlar cómo reaccionarán», respondió Alejandro con suavidad, «pero puedes controlar cómo presentas tu verdad, y estaré a tu lado, pase lo que pase». 20 minutos después, el salón principal del Palacio de Bellas Artes, acondicionado como sala de prensa improvisada, rebosaba de periodistas, fotógrafos y personalidades de la industria. En primera fila, Valeria Ruiz esperaba con una sonrisa calculadora, flanqueada por su nuevo equipo italiano. A unos asientos de distancia, un matrimonio de mediana edad observaba con expresión solemne. Los Dubois. Cuando Alejandro subió al podio, el murmullo de conversaciones cesó gradualmente. «Buenas tardes y gracias por acompañarnos en este día especial para Montero Fashion», comenzó con voz firme. «Como saben, hoy presentaremos nuestra colección Renacimiento, un proyecto que ha evolucionado de maneras inesperadas y profundas en los últimos meses». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo brevemente a la audiencia antes de continuar. «Se ha especulado mucho sobre la participación especial de Isabela Vega en este evento, tras años de ausencia de las pasarelas. Hoy confirmo que Isabela estará efectivamente con nosotros». Otra pausa calculada, porque nunca se fue del todo. Un murmullo confuso recorrió la sala. Valeria se inclinó hacia adelante, su sonrisa tornándose predatoria. «Permítanme presentarles a la mujer que ha inspirado esta colección, que ha transformado nuestra visión y que hoy compartirá su historia de transformación personal. Elena Suárez, o como algunos la conocieron hace años, Isabela Vega». Cuando Elena apareció desde un lateral del escenario,
El silencio inicial fue rápidamente reemplazado por exclamaciones ahogadas y el clic frenético de cámaras fotográficas. Su paso era seguro, su postura erguida, su mirada directa. Se detuvo junto a Alejandro, quien le cedió el micrófono con un gesto de apoyo. «Gracias por estar aquí», comenzó Elena, su voz clara a pesar del nudo en su garganta. «Hace 5 años tomé la decisión de desaparecer del mundo que amaba tras un trágico accidente que costó la vida de mi querida amiga, Camille Dubois». Sus ojos se dirigieron brevemente hacia los Dubois, quienes la observaban con expresiones indescifrables. El dolor y la culpa me llevaron a crear una nueva identidad, a esconderme incluso de mí misma. Vine a México, mi país natal, no como la modelo Isabella Vega, sino como Elena Suárez, buscando anonimato y quizás redención. Valeria, visiblemente frustrada al ver que su plan de exposición había sido neutralizado, se levantó abruptamente y abandonó la sala, seguida por su equipo. Elena apenas lo notó, concentrada en su narrativa. El destino, sin embargo, tenía otros planes. A través de circunstancias extraordinarias me encontré nuevamente frente a las cámaras modelando para Montero Fashion. Pero esta vez, no como alguien que esconde sus cicatrices, sino como alguien que las incorpora a su historia, a su identidad. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. La colección que verán hoy celebra precisamente eso, la capacidad humana de transformar el dolor en belleza, las heridas en fortaleza. Cada prenda cuenta una historia de renacimiento, de autenticidad, de reconciliación con el pasado. El silencio en la sala era absoluto, cada persona presente captada por la sinceridad y emoción en sus palabras. Pero antes de presentarla, hay algo que debo hacer, algo que debí hacer hace mucho tiempo. Para sorpresa de todos, incluyendo a Alejandro, Elena descendió del podio y caminó directamente hacia los Dubois. Las cámaras giraron frenéticamente para captar el momento. Arrodillándose frente a ellos, tomó sus manos entre las suyas. «Monsieur y Madame Dubois, no hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento, mi dolor por la pérdida de Camille. Cada día desde el accidente he vivido con el peso de saber que ella ya no está, mientras yo sigo aquí. Les pido perdón, no esperando que me lo concedan, sino porque necesito que sepan cuánto amaba a su hija y cuánto lamento lo sucedido». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena, sin importarle el maquillaje cuidadosamente aplicado o las cámaras que documentaban cada segundo. Madame Dubois, una mujer de rostro gentil marcado por el sufrimiento, habló entonces, su voz quebrada por la emoción. «Vinimos hoy buscando respuestas, quizás incluso buscando confrontación, pero lo que encontramos es a una joven que ha sufrido tanto como nosotros, de manera diferente». Monsieur Dubois asintió lentamente. «Camille te quería como a una hermana. Nos hablaba de ti en sus cartas, de tu bondad, tu pasión. El accidente fue eso, un accidente. Nos ha tomado años aceptarlo, pero no te culpamos, Isabela». «Elena». En un gesto que conmovió a todos los presentes, Madame Dubois se inclinó para abrazar a Elena. «Te perdonamos hace tiempo. Era a ti misma a quien necesitabas perdonar». El abrazo, capturado por decenas de cámaras, se convertiría en la imagen icónica del evento, en el símbolo visual de lo que la colección representaba: reconciliación, sanación, renacimiento. Cuando Elena regresó al podio, transformada por ese momento de catarsis, su voz había adquirido una nueva seguridad. La colección que estamos a punto de presentar está dedicada a Camille, a su espíritu libre y creativo, y a todos aquellos que han encontrado fortaleza en sus momentos más vulnerables. Alejandro, profundamente conmovido, tomó su mano en un gesto público de apoyo y algo más. Sin más preámbulos, los invitamos al salón principal para presenciar el desfile Renacimiento de Montero Fashion. Lo que siguió fue mucho más que una presentación de moda. Fue una experiencia artística y emocional que mantuvo al público en un silencio reverente, interrumpido solo por aplausos espontáneos ante piezas particularmente impactantes. Elena abrió el desfile con el ahora famoso vestido rojo, su cicatriz visible y realzada por el bordado que la complementaba. Cada modelo que la siguió representaba una faceta diferente del Renacimiento: fuerza, vulnerabilidad, autenticidad, esperanza.
El momento culminante, sin embargo, fue el cierre. Utilizando la tecnología de proyección planificada originalmente para crear la ilusión de dos personas distintas, Elena apareció simultáneamente como ella misma y como una imagen etérea de Isabela, ambas versiones convergiendo gradualmente hasta fundirse en una sola figura. La mujer que había encontrado la manera de integrar sus dos identidades, su pasado y su presente. Cuando las luces se encendieron tras el desfile, la ovación fue inmediata y ensordecedora. Los inversores japoneses fueron los primeros en ponerse de pie, seguidos rápidamente por el resto del público, incluidos los Dubois, quienes aplaudían con lágrimas en los ojos. Alejandro y Elena salieron juntos a recibir el aplauso, tomados de la mano, sus rostros reflejando no solo el alivio del éxito profesional, sino la alegría compartida de un momento que trascendía los negocios. Tanaka, el principal inversor, se acercó a ellos entre bastidores. Montero-san, esto no fue solo un desfile de moda, fue arte, fue emoción, fue auténtico. Inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. El contrato está asegurado y, si me permite sugerir, deberíamos considerar expandir la presencia de Montero Fashion en Asia de inmediato. Mientras Alejandro intercambiaba cortesías con los inversores, Elena se encontró nuevamente con los Dubois. Esta vez, la conversación fue más tranquila, más íntima. Compartieron recuerdos de Camille, rieron con anécdotas que solo ellos podían apreciar y, finalmente, intercambiaron información de contacto con la promesa de mantenerse en comunicación. Ella estaría orgullosa, dijo Madame Dubois al despedirse, de lo que has hecho hoy, de cómo has honrado su memoria. Esas palabras, más que cualquier aplauso o contrato millonario, representaron para Elena la verdadera victoria del día. 3 meses después del histórico desfile en el Palacio de Bellas Artes, la sede de Montero Fashion bullía con la energía de una empresa en plena expansión. Los amplios ventanales del edificio en Polanco ahora ostentaban carteles promocionales de la colección Renacimiento, junto con anuncios de próxima apertura de tiendas en Tokio, Seúl y Singapur. En su oficina del último piso, Alejandro revisaba los planos para la remodelación del área de diseño cuando Lucía entró con una tableta en mano. Las ventas en línea superaron todas las proyecciones, anunció con evidente satisfacción. La lista de espera para el vestido rojo tiene más de 2000 nombres, a pesar del precio. Alejandro sonrió, aunque su atención parecía dividida. ¿Alguna noticia de Elena? Su vuelo aterrizó hace 1 hora. Debería estar llegando en cualquier momento. Como si hubiera sido convocada por sus palabras, la puerta se abrió nuevamente y Elena entró, radiante aunque con signos evidentes de cansancio tras el largo viaje. «Bienvenida». Lucía la abrazó afectuosamente antes de excusarse discretamente, dejándolos solos. Alejandro se acercó lentamente, bebiendo la visión de Elena después de 3 semanas de separación. «¿Cómo está tu madre?» «Mucho mejor», respondió ella, dejando su bolso sobre un sillón. «Los médicos están impresionados con su progreso. La nueva clínica en Oaxaca tiene equipamiento que ni siquiera está disponible en muchos hospitales de la capital». La clínica en cuestión había sido un proyecto conjunto, financiado con parte de las ganancias del desfile y la posterior expansión de Montero Fashion. No era coincidencia que estuviera ubicada precisamente en la región natal de Elena. «¿Y el proyecto comunitario?», preguntó Alejandro, genuinamente interesado en la otra razón del viaje de Elena. «Increíble». Sus ojos se iluminaron con entusiasmo. «El taller de bordado está funcionando a plena capacidad. Tenemos 15 artesanas trabajando, todas recibiendo un salario justo por su labor. Las muestras que trajeron serán perfectas para la nueva colección». Mientras hablaba, Elena sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Al desdoblarlo, reveló un trozo de tela exquisitamente bordado, con motivos que combinaban elementos tradicionales oaxaqueños con el ahora emblemático patrón de cicatriz estilizada que se había convertido en la firma de Montero Fashion. «Es hermoso», comentó Alejandro, pasando los dedos sobre el delicado trabajo. «Exactamente lo que imaginábamos. Y lo mejor es que cada pieza cuenta la historia de la artesana que la creó», añadió Elena con orgullo. «Cada mujer ha incorporado elementos de su propia vida, de sus propias cicatrices transformadas, como les gusta llamarlas». Se miraron.
compartiendo la satisfacción de ver cómo el concepto que había surgido de una crisis personal y empresarial se había expandido, tocando vidas más allá de ellos mismos. «Te extrañé», dijo finalmente Alejandro, acortando la distancia entre ellos para besarla suavemente. «Yo también», respondió ella contra sus labios. «Pero fue bueno volver a casa, reconectar con mis raíces. Me ayudó a aclarar muchas cosas». Algo en su tono hizo que Alejandro se tensara ligeramente. «¿Qué tipo de cosas?». Elena se apartó un poco, sus ojos verdes estudiándolo con intensidad. «Mi identidad, mi futuro, nuestro futuro». «Suena serio», intentó bromear Alejandro, aunque la preocupación era evidente en su voz. «Lo es», confirmó ella. «He estado pensando mucho en lo que quiero, en quién quiero ser». Alejandro tomó sus manos, preparándose mentalmente para cualquier decisión que ella hubiera tomado. Los últimos meses habían sido una vorágine de actividad profesional y emocional para ambos. Su relación había florecido en medio del caos, pero ambos sabían que eventualmente tendrían que definir más claramente hacia dónde se dirigían, tanto individualmente como pareja. «¿Y a qué conclusión has llegado?», preguntó con cautela. «Que no quiero seguir dividida», respondió ella con sorprendente claridad. «No quiero ser Elena en un contexto e Isabela en otro. No quiero ser modelo a tiempo completo ni abandonar completamente las pasarelas. Quiero integrar todas las partes de mí, como hicimos simbólicamente en el desfile». Alejandro asintió, animándola a continuar. «He decidido legalmente cambiar mi nombre a Elena Isabela Suárez Vega, honrando ambas partes de mi historia». Una sonrisa iluminó su rostro. «Y he decidido aceptar tu oferta de ser directora creativa asociada para la línea artesanal, además de seguir siendo la imagen principal de la marca». El alivio inundó a Alejandro. Durante las semanas previas a su viaje, le había propuesto ese puesto, temiendo que ella pudiera preferir retomar su carrera internacional como modelo a tiempo completo, ahora que su identidad como Isabela había sido revelada y aceptada públicamente. «Eso es perfecto», dijo con sinceridad. «Nadie podría representar mejor el espíritu de lo que estamos construyendo». «Hay algo más», continuó Elena, un brillo travieso apareciendo en sus ojos. «También he decidido que es hora de dejar ese pequeño apartamento en Narvarte». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Ah, sí? ¿Y dónde piensas vivir?». «Bueno», respondió ella, acercándose nuevamente, «he recibido una interesante oferta de un cierto empresario de la moda. Algo sobre un penthouse en Polanco, con demasiado espacio para una sola persona». La sonrisa de Alejandro se ensanchó. Semanas atrás, entre copas de vino y conversaciones sobre el futuro, había sugerido tímidamente la posibilidad de que se mudaran juntos. Elena había pedido tiempo para considerarlo, especialmente con su viaje a Oaxaca en el horizonte. «¿Estás segura?», preguntó, queriendo confirmar que era realmente lo que ella deseaba. «Completamente», respondió sin vacilación. «Estos meses contigo me han mostrado que es posible construir algo nuevo sin renunciar a quien soy, que puedo amar sin miedo, vivir sin culpa». Alejandro la abrazó, inundado por una felicidad que aún le resultaba sorprendente. Él, que había construido su vida en torno a la ambición profesional, había descubierto un propósito más profundo junto a esta mujer extraordinaria. «Tengo una idea para celebrar», dijo, separándose ligeramente. «Podríamos invitar a doña Carmen a cenar esta noche para darle la noticia, y luego este fin de semana quizás podríamos visitar a tus padres en Guadalajara». La mención de sus padres, a quienes Alejandro aún no conocía formalmente, hizo que Elena sonriera con ternura. «Les encantarás. Mi padre fingirá ser severo al principio, pero mi madre ya está medio enamorada de ti solo por las historias que le he contado». «¿Y qué les has contado exactamente?», preguntó él intrigado. «Que encontré a un hombre que me vio cuando nadie más lo hacía, que me aceptó con mis cicatrices, mis miedos, mi pasado, que me ayudó a descubrir que mi historia no estaba terminada, solo comenzando un nuevo capítulo». La simplicidad y profundidad de sus palabras lo conmovieron. «Te amo, Elena Isabela Suárez Vega», dijo solemnemente, pronunciando su nuevo nombre completo por primera vez. «Y yo a ti, Alejandro Montero», respondió ella, sellando la declaración con un beso que prometía mucho más que un final feliz, un comienzo auténtico. Afuera,
la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. En las calles de Polanco, los escaparates de la boutique principal de Montero Fashion exhibían orgullosamente la colección Renacimiento. En el centro, una fotografía ampliada mostraba a Elena en el vestido rojo emblemático, su cicatriz visible y hermosa, transformada en parte integral del diseño. Para los transeúntes, era simplemente una imagen impactante de moda innovadora. Para quienes conocían la historia completa, era el testimonio visual de cómo el destino había entrelazado las vidas de un millonario visionario y una empleada con un pasado secreto, creando algo que trascendía la moda. Una historia de redención, autenticidad y amor que, como las mejores creaciones, había surgido de la necesidad más urgente y se había transformado en algo hermoso e inesperado.